El maestro fue a la región de Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró, fue a buscarlo y se les sentó a sus pies. La mujer era una griega, una fenicia de Siria, le rogaba que sacase el demonio de su hija. El maestro le dice: deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella le replica: tiene toda la razón, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. La necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 8 de febrero, año 2018. La sabiduría de Dios. ¿Cómo hace falta tanto tiempo de lectura y de reflexión para llegar algún día a comprender el sistema de la sabiduría de Dios? Y cómo a veces las personas se equivocan tan fácilmente porque están extraños a la sabiduría de Dios. A veces a uno se le ocurre pensar que eso no se le puede perdonar a una persona, pero de pronto Dios dice todo lo contrario. Para las personas puede ser imposible de dar el brazo a torcer, de ser voluntariosas, de tener caridad, pero para Dios sí es posible hacerlo. Para las personas en la sociedad pueden existir las clases sociales, los estratos sociales o las personas diferentes en la sociedad. Para Dios sí es posible que todos sean hermanos y que todos sean comunidad. El Papa Francisco en uno de sus discursos advertía: no existen personas de primera, segunda ni tercera clase, sino que todas las personas son dignas. La Santa Biblia recuerda que todos somos iguales delante de Dios. Y también advierte la Santa Biblia que todos somos hermanos en la comunión con Dios. La sabiduría sigue llamando la atención y el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, a partir del verso 4, va a advertir cómo una persona tan sabia, tan inteligente, tan entendida, también se puede equivocar siendo un humano. La necedad de Dios es más grande que la sabiduría de cada persona. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses extranjeros. Su corazón ya no le pertenecía por entero al Señor, como el corazón de su padre David. Salomón siguió otra ruta diferente y se equivocó. En esa lectura del libro de los Reyes y en ese capítulo 11 hay la gran enseñanza que, a pesar de tener la sabiduría, mientras no se conserve, mientras no se alimente y mientras no haya una guía que se llama la fidelidad, no va a funcionar la persona que va a anunciar ese reino de Dios, o va a anunciar su palabra, o va a ser el gobernante, o va a ser el modelo para la comunidad. No va a funcionar. A Salomón, a pesar de su fama, no le funcionó, porque en un momento de su historia, y ya entrado en la vejez, se dejó guiar por otros dioses.
perdió la regla del comportamiento. Y la regla del comportamiento se llama la fidelidad. Y la fidelidad es la transparencia, la seguridad, el cumplimiento, el no cambiar una tilde, una coma, el no desviar, el no pensar que yo tengo la mejor teoría y no la tiene Dios. Ahí nos equivocamos garrafalmente. Esa lectura es bien interesante porque va a mostrar a un Dios que entra a reclamar lo suyo y que es la fidelidad de las personas a Dios. Para la mente de Dios es muy importante la fidelidad de cada persona. Dice ese libro de los Reyes, el Señor se encolerizó contra Salomón porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros, pero Salomón no cumplió esa orden. Bien interesante cuidar mucho la sabiduría con la regla de la fidelidad. Y cómo la sabiduría de Dios amplía más el horizonte y entiende a todo lo que los seres humanos les parece imposible. Era imposible para un judío entenderse con un pagano, y eso es algo imposible. ¿Cómo se pueden juntar esas dos cosas? ¿Cómo reacciona una persona frente a esa realidad? La pregunta sería: ¿cómo reaccionaría Dios ante una mujer, una fenicia de Siria, que le pide un favor y se da cuenta que no es del grupo, no pertenece al orden preferencial de Jerusalén, de Israel? Pero entonces hay que entrar a pensarlo cuando la mujer lo convence de que también tienen derecho las demás personas, que el punto es la conversión, que el punto del seguimiento del Hijo de Dios está en creerle a Él, respetar mucho sus reglas de juego en el reino de Dios. Y la mujer le replica: tienes razón, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños, como para querer indicarle: acepto lo que me está diciendo, pero le solicito que lo piense de nuevo porque soy una persona que creo en usted. Norma básica para seguir a Dios: creerle a Dios, creer en Dios, aceptar a Dios. Esa es una norma contundente para poder entrar en el mundo del misterio de Dios, para poder entender cosas que los judíos criticaron tanto a Jesús, como decirle: come con pecadores, se mete con la gente, se unta de los pobres, se mete con la comunidad. Ese no puede ser un hijo de Dios para la mente de un ser humano. Para la mente de Dios sí. La fe cambia tangencialmente todo tipo de concepto que se pueda hablar. La conversión del corazón, el verdadero arrepentimiento, la aceptación de lo que es en realidad esa persona, ya le cambia según la sabiduría, el amor eterno y la misericordia de Dios. En nuestra patria,